Bueno, en este momento ya está grabando, permítame un momentico. Listo. En ese momento ya está grabando, entonces iniciamos la clase de hoy. Bueno, mi nombre es Marco Alexander Suárez Roldán, el nuevo instructor que los va a orientar en este proceso de formación de lo que corresponde a las competencias de aprendizaje del técnico en programación de aplicaciones y servicios en la nube. En cuanto a mis estudios, pues de cierta manera yo soy ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de Ibagué. También pues tengo una maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá. Y pues actualmente estoy realizando una especialización en gerencia de proyectos de TI y de tecnologías de la información en la Universidad Javeriana. Pues para mí es un placer seguir este proceso de formación con ustedes. La instructora Ángela Loaiza me hablaba muy bien del grupo, que de cierta manera son aprendices muy hábiles, muy inquietos por sumergirse en el tema de lo que corresponde pues a las competencias dentro del técnico. En cuanto a experiencia laboral que he tenido experiencia laboral tanto en el sector académico como en el sector productivo. He trabajado pues con el Servicio Nacional de Aprendizaje casi 7 años y medio. Em, También en universidades tales como la Universidad Cooperativa, la Universidad EXI y en el sector productivo con FEGAN, que de cierta manera corresponde como ese ente que se encarga de los registros únicos de vacunación ganadera, ¿no es cierto? Como desarrollador para hacer mejoras a una aplicación y dar soporte a un proyecto que se maneja entre estas entidades, tales como lo es FEGAN con el DANE, para llevar todas las estadísticas de los registros únicos de vacunación. Entonces, sí me gustaría, pues, de cierta manera, una presentación muy breve de cada uno de ustedes para irlos conociendo un poco mejor respecto a, a las expectativas que tienen frente a este programa de formación técnico, ¿no es cierto? Y de cierta manera saber cómo les ha ido en este proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a empezar con John Edier. Le damos la palabra a John Edier. Buenas tardes. Profe, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Pues yo soy tecnólogo de mantenimiento electrónico industrial del SENA. En este momento pues estoy cursando un programa de formación también en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de software también. Y nada, pues mucho gusto, instructor. ok, John Edier, es el programa de formación que está realizando es a nivel tecnólogo o ya de carrera profesional. Es un programa del Ministerio de las Telecomunicaciones, eso es con Atenea Ok, directamente. Es una beca que ok, otorga el gobierno para sí, estudiar desarrollo full stack. ok, Entonces, en este momento lo estoy cursando con ellos y pues este también. ujú, Y pues qué en bueno en el momento también trabajo, yo trabajo en Postobón sí, como técnico de mantenimiento electrónico. listo, John Edier. No, qué bueno que siempre se preocupen por actualizar sus conocimientos y participar en todas estas becas que ofrece el Ministerio de las TIC, ¿no es cierto? Gracias, John Edier. Vamos con Vladimir. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes, pues yo soy odontólogo y pues, lo que me movió a ingresar a estudiar es buscando nuevas expectativas porque pues el área de la salud está bastante atropellada en la actualidad con todas las leyes
Duré 22 años trabajando con la empresa Medimás y pues como todos saben, fue cerrada. Tenía consultorio particular, pues también cerramos eso porque las cosas están bastante malas. Y pues muchos conmigo, con mis compañeros, que ya no queremos seguir en esa área, entonces estamos buscando nuevas expectativas. Pues por eso estamos estudiando otras áreas, buscando otras áreas. Ok, Vladimir, sí, qué bueno que de cierta manera pues estén visualizando nuevas áreas para apropiarlas, lo que corresponde a lo que es el desarrollo de software que vincula la programación. De cierta manera es un área pues valiosa porque pues lo que es la ingeniería de sistemas, el desarrollo de software pues es la carrera del futuro y pues es la carrera demandada, tanto que pues requieren perfiles específicos y no los hay. Entonces es muy bueno que hayan ingresado pues a este programa de formación técnico. Gracias, Vladimir. Vamos con Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. No se le escucha, Guillermo. Bueno, vemos que Guillermo tiene como problemas de audio. De pronto, mientras Guillermo arregla sus problemas de audio, vamos con el compañero Luis Céspedes. Buenas tardes, Luis. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Luis, lo escuchamos bien. Listo, no, buenas tardes. Mi nombre es Luis Gabriel Céspedes. Yo soy de la ciudad de Medellín y actualmente trabajo en Colcafé. El año pasado hice un diplomado de programación y servicios para la nube con la Universidad Pontificia Bolivariana. Eso pues me motivó como a seguir por esta rama de la programación y por eso decidí pues como ingresar a la técnica. Y las expectativas pues es aprender mucho, ya que esto se trata pues como de bases de datos y me llama mucho la atención el tema de las bases de datos. Entonces esperamos aprender pues bastante y que lleguemos al final de todo esta técnica con bastantes conocimientos. Listo, Luis, gracias. Luis, sí, básicamente pues las competencias de aprendizaje que tiene ese técnico, pues entre ellas está bases de datos, está pues programación en un lenguaje de programación determinado y lo que tiene que ver con la parte de como fase de requisitos para obtener pues rápidamente esos requisitos y programarlos como tal. Gracias, Luis. Vamos con Sara. Buenas tardes, Sara. Sara tiene el audio bajo. Bueno, el compañero Guillermo ya arregló. Ah, ok. Listo. Buenas tardes, No, Sara. qué pena. Buenas tardes, yo soy estudiante de décimo y pues estoy tomando este curso para impulsar mi vida profesional y laboral. Ah, ok. Estudiante de 10º grado de bachillerato, ¿sí? Sí, señor. Ah, ok. Listo, Sara. Qué bueno, pues de cierta manera eh, es un plus que adquiera pues estos conocimientos de programación, ya que pues es un área de conocimiento que debe ir ligada de cierta manera con todas las áreas fuera de la ingeniería, ¿no es cierto? Entonces por eso vemos ya que otras carreras de eh, profesionales están empezando a vincular en sus mallas curriculares programas o cursos de programación, ¿no es cierto? Porque vemos que cada día se requiere que el profesional tenga esa lógica para solucionar problemas de software y que requieran de cierto grado de lógica para hacer la implementación y mejorar un proceso
o transformar un proceso de manera eficiente, ¿no es cierto? Que ayude pues a la lógica del negocio. Bueno, gracias a todos por presentarse, pues sabemos 5. Esperemos que los demás compañeros pues vean esta grabación. En segundo lugar, quisiese saber, ustedes ya conformaron, o ya están trabajando en los grupos establecidos, ya tienen los grupos establecidos. Recordé que de cierta manera se trabajan, digamos, actividades por grupo, ¿no es cierto? Entonces quisiese saber si ya definieron los grupos o cómo están trabajando. Sí, señor, desde el primer módulo con la instructora Ángela Ujú. se tomaron pues, o sea, se hizo ya los grupos de trabajo para la, para la ficha técnica. Listo. ¿Hay algún monitor en el grupo, algún vocero? Sí, el compañero Luis Sí. es monitor no, sino el que se comunica directamente con el Ok. instructor. Igualmente, no recuerdo cómo es que él se le dice, ya se me olvidó. El vocero, sí, instructor, es decir, Luis Eso, Céspedes es vocero, sí, como el señor, vocero del el grupo. vocero. Eso, sí, El señor, el vocero, vocero. listo. Entonces, de pronto Luis Céspedes me puede regalar su número telefónico para yo anotarlo y de cierta manera comunicarme con usted frente a aspectos que le quiera comunicar al grupo en general. Luis, por favor, me escribe en el chat su número celular. Listo, sí, señor, claro, ya se lo voy a compartir para que entonces nos estemos comunicando por ese medio. Listo. Bueno, muchachos, entonces, sí me gustaría, de cierta manera, mirar cómo están los grupos. Yo les voy a compartir a sus correos un documento en el Drive para que me digan cómo están los grupos, ¿sí? Entonces, de cierta manera, quiero saber qué aprendices integran cierto grupo, ¿sí? Entonces, pues pensaba que se iban a conectar de cierta manera más estudiantes, pero veo que de cierta manera, pues creo que la mayoría trabaja y pues van a retroalimentarse la grabación como tal, ¿sí? Entonces, yo aquí, permítame un momentico, voy aquí a compartir pantalla. Listo, ¿están viendo pantalla? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, Profesor, señor. yo estoy solo en este momento. Yo no estoy trabajando en grupo. Sí, Entonces, sí, Vladimir. pues, Listo, listo. Igual yo, instructor, yo tenía grupo, pero ya no está. Le voy a compartir un Excel, si puedo, por el chat, Sí, donde estaban los sí, grupos que teníamos o sea, al conformada. principio. Exacto. Voy a ver si lo puedo Sí. compartir por este chat. Ok, o sea, ya tienes Excel, ¿sí? De los grupos. Sí, eso lo teníamos en el grupo. Pues no sé, profe, si quiere puede compartir el número suyo y pues Sí, de sí, una claro. vez le escribo yo a la instructora Carolina o con el vocero Luis, de pronto también le puedo escribir a ella. Si quiere puede compartir el número para agregarlo al grupo, pero pues voy a ver cómo le comparto el Excel. Listo, ahí compartí mi número celular al chat de la reunión. De cierta manera, sí. Bueno, quiero tener en cuenta cómo están conformados los grupos para así mismo identificar los grupos, de cierta manera, identificar aquellos miembros de equipos en donde sí están trabajando, sí están aportando en el equipo y aquellos integrantes que no están aportando nada. Entonces es bueno
tener la lista de grupos para identificar pues aquellos estudiantes que de pronto no están aportando al grupo y hacerles pues el debido seguimiento, porque sé que de cierta manera hay aprendices vinculados a grupos que si son juiciosos, están trabajando, se están aportando continuamente, ¿no es cierto? Si están aportando pues su trabajo para llevar a cabo pues el proyecto formativo, ¿no es cierto? Y también pues hay otros estudiantes que si de pronto no se aparecen, no se comunican con los integrantes del equipo o no han aportado nada, entonces sí identificar esos aprendices que sí están trabajando, sí están activos y esos aprendices que no están trabajando y que no están activos para definir pues la situación de ellos, el por qué de pronto no están trabajando, no están colaborando para sí mismo mirar qué impedimento pues está pasándole a ellos, en el caso de estos estudiantes, que les impide pues colaborar, ¿no es cierto? Trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, John Edier, sí, le agradezco que cuando tenga el Excel, me lo pase a mi WhatsApp, al interno, ¿listo? Listo, sí, señor, estoy intentando, sino que es que no sé por qué no encuentro el chat en esta plataforma. Sí, siempre aparece el botón de chat, pero en este momento no lo veo. Para leer el Dice, mensaje que usted envió. ¿el número de celular? Ya lo veo ahí en la pantalla. Espéreme un segundito, instructor, yo Ajá, sí. lo copio aquí súper rápido. Es que no tengo la pantalla del chat, no sé por qué no la tengo. Ujú, sí. 321, Dos, tres, 235, 29, 24, ¿cierto? 24, sí. Ujú. Listo, sí, señor, gracias. Listo, John, entonces le encargo pues esa lista de los grupos, porque sí me interesa hacer seguimiento a los integrantes que están activos en cada grupo y a los que no están activos. Listo. Bueno, entonces para el día de hoy, básicamente en el cronograma vamos a ver esta evidencia de desempeño, el cual corresponde al informe de mejora de productos con la incorporación de TICs, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, es la guía de aprendizaje 3. Recuerden que para acceder a la guía de aprendizaje 3, ustedes ingresan a Territorium normalmente. Territorium Sena, ¿están viendo pantalla o me avisan? ¿Están viendo Sí, Google? señor, sí se está ¿Sí? viendo. Listo, entonces ingresan aquí a Territorium, ¿no es cierto? Ingresa normalmente a Territorium. Ingresamos aquí a la ficha del programa de formación de aplicaciones y servicios en la nube. Y vamos a ir aquí al contenido del curso. Proyecto. De cierta manera aquí lo tienen por módulos. Vamos a ir aquí al módulo 3. Y aquí está la guía de aprendizaje número 3. Aquí la pueden ver, ¿no es cierto? La guía de aprendizaje 3, la abren y pues de cierta manera hago este ejercicio como para que sepan dónde ubicar la guía número 3, ¿no es cierto? Esta guía número 3 de cierta manera maneja una competencia técnica que es la de administrar la base de datos de acuerdo con los estándares y requisitos técnicos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vamos a aprender cómo se administra una base de datos de acuerdo pues a estándares que se trabajan hoy en día en las industrias de software, ¿no es cierto? Entonces, vamos a generar un aprendizaje significativo en ustedes para que de cierta manera apropien esas competencias de aprendizaje para administrar una base de datos. Hay una competencia transversal que se llama utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades del manejo de la información. Entonces, fíjense que es una competencia en donde nos invita como a manejar, a apropiar esas herramientas ofimáticas
¿no es cierto? Porque hoy en día, de cierta manera, el desarrollador de software en base a ese conocimiento de herramientas ofimáticas, digamos, sirve como herramienta para complementar su trabajo como desarrollador de software, ¿sí? Hoy en día el desarrollador de software, aparte de utilizar lenguajes de programación, aparte de usar sistemas gestores de bases de datos, ¿no es cierto? También utiliza herramientas ofimáticas, ¿no es cierto? Un claro ejemplo, en las empresas de desarrollo de software, a cada desarrollador de software, al final del día, les hacen llenar unas seguimientos, formatos de seguimiento en donde el desarrollador de software ingresa la información de las actividades que ejecutó en el día. Ese es un documento que está compartido y pues el desarrollador debe tener conocimiento de cómo manejar esas herramientas ofimáticas, en este caso pues Excel, Word, documentos compartidos en el Drive, para de cierta manera hacer eficiente los procesos de la empresa como tal, ¿no es cierto? Entonces, pues, en cuanto a los resultados de aprendizaje, vamos a, a probar, ¿no es cierto? Mediante el conocimiento que ustedes adquieran, vamos a demostrar que somos o tenemos las capacidades para dominar, para apropiar y para implementar, aplicar estos resultados de aprendizaje, como son lo es de modelar la base de datos de acuerdo a los requerimientos del sistema. Recuerden que toda aplicación funcional tiene una base de datos, ¿no es cierto? Si mi aplicación no tiene una base de datos, pues es una, digamos, aplicación que nada más muestra información. Es como una aplicación que es estática, ¿no es cierto? No es nada funcional. ¿Por qué? Porque no tiene una base de datos, ¿no es cierto? Entonces es importante saber que una aplicación es eficiente porque interactúa con una base de datos. La base de datos tiene que conectarse con la aplicación, ¿no es cierto? Para asimismo, pues yo poder como usuario eh, interactuar con el sistema, ¿no es cierto? Y consultar información que está alojada en la base de datos del sistema. Bueno, también pues vamos a implementar la base de datos de acuerdo con el modelo y los requisitos técnicos. Eh, vamos a aprender de cierta manera a manejar herramientas tecnológicas que me permitan modelar las bases de datos, ¿no es cierto? Que me permitan implementar la base de datos, es decir, crear una base de datos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo crear una base de datos para mi empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo crear una base de datos comprendiendo y entendiendo eh, cuál es la lógica que maneja la empresa al momento de realizar sus operaciones que ayudan de cierta manera a mantener en pie a la empresa, ¿no es cierto? Y también validar la base de datos implementada de acuerdo con los requerimientos del sistema informático. Entonces vamos a validar con criterios y métricas de calidad si la base de datos que hicimos está bien hecha, ¿no es cierto? Ustedes con la instructora Ángela Loaiza llegaron, fue hasta la guía 2, ¿me confirman? Sí, señor, terminamos la guía 2 y ayer nos dio una clase de la guía 3 ya. Ok, La 1440, la 2046, si no estoy mal, creo. ok, de la 2046, de la 1046. Ujú. Eso, sí, señor. Listo. Ok, listo. Entonces, básicamente también la guía de aprendizaje tiene unas competencias transversales.
fíjense que en cuanto a esos resultados de aprendizaje transversales, está la de seleccionar herramientas de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de acuerdo con las necesidades identificadas, usar herramientas TIC de acuerdo con los requerimientos manuales, funcionamiento y procedimientos y estándares, verificar los resultados obtenidos de acuerdo con los requerimientos e implementar buenas prácticas de uso de acuerdo con la tecnología. Entonces, fíjense que todo va ligado al uso de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, ¿no es cierto? Para nosotros implementar esas tecnologías en nuestro día a día, en una organización o empresa de cualquier sector, ¿no es cierto? La guía tiene una duración de 192 horas. En cuanto al componente técnico, 144 horas y en cuanto al componente transversal, 48 horas, ¿no es cierto? Entonces, importante que sepan acceder a esta guía de aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Alguien ya pudo ubicar esta guía de aprendizaje? ¿Me confirma? ¿Algún aprendiz que ya haya ubicado la guía de aprendizaje? Sí, señor. Listo, ok, está habilitada. Entonces, ya de cierta manera cada aprendiz puede ir, buscar la guía y descargarla como tal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir de cierta manera en base al cronograma a ubicar la evidencia 1, actividad 3, 10, 46, ¿no es cierto? Yo por aquí pues ya tengo la guía descargada. Vamos a ubicar la evidencia 1, actividad 3, 1043. Voy acá a buscar 1043. Es actividad 3. Es la actividad 1046 raya AA3. 1046. No es 43, sino 46. Listo. Entonces miramos aquí de cierta manera esta parte de la guía. Nos dice, ustedes la pueden ubicar, ¿no es cierto? Es la actividad de aprendizaje, actividad 3 de la competencia 22.050.1046, ubicada en la guía de aprendizaje 3, que nos dice elaborar un informe con las mejoras de producto orientadas de las TIC, ¿no es cierto? Es una actividad que tiene una duración de 8 horas. Es una actividad que la van a trabajar en los grupos conformados, ¿no es cierto? Nos dice prácticamente que para la elaboración adecuada de las evidencias que pide esta actividad, nos dice que pues cada uno de ustedes, es decir, cada aprendiz, debe apropiar lo mostrado en el componente formativo, tecnologías de la información TIC, ¿no es cierto? Esa palabra te dice que tanto se menciona, ¿no es cierto? En los noticieros, cuando habla el ministro de las TIC, cuando sacan nuevos programas de formación de las TIC, cuando hacen proyectos TIC, ¿no es cierto? Cuando lanzan licitaciones para ejecutar proyectos TIC. TIC es tecnologías de la información y comunicación, ¿no es cierto? En el tema de mejora continua, ¿no? Básicamente, la esencia de esta actividad, el objetivo de esta actividad es la de identificar y reconocer cuál es esa importancia de incorporar las TIC, ¿no es cierto? Las tecnologías de información y comunicación en los procesos de una empresa, de una organización en sus diferentes áreas, ¿no es cierto? Y cuál es su importancia en su impacto frente a la mejora en la productividad de la organización, de la empresa. Entonces nos dice que pues se describen acciones correspondientes a las evidencias de la actividad de aprendizaje número 3. Entonces aquí tenemos nuestra primera evidencia que nos piden, ¿no es cierto? Nos dice lo siguiente, dice informe de mejora de productos con la incorporación TIC. Nos dicen elaborar un informe sobre las mejoras que pueden realizarse a los diferentes procesos y productos del área de ocupación con la incorporación de las TIC. Para esto debemos tener en cuenta. Entonces, fíjense que básicamente nos piden realizar un informe, ¿no es cierto? En donde podamos señalar las mejoras que se le pueden
realizar a un producto dentro de una organización, ¿no es cierto? Entonces nos dicen aquí, plantea las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en lo concerniente con las herramientas ofimáticas y colaborativas. Si yo les pregunto a ustedes, aprendices, incorporando las TICs, ¿no es cierto? Y enfocándonos más en el manejo de las herramientas ofimáticas. Esto encierra el Word, Excel, PowerPoint, Access, que es la base de datos que tiene incorporado ese paquete, ¿no es cierto? Si yo o cada empleado está capacitado en manejar ese paquete de ofimática, ¿no es cierto? Para mi empresa, ¿qué mejoras yo podría tener que los empleados empiecen a aplicar el manejo de esas herramientas para los manejos de los procesos a nivel internos administrativos de la organización? ¿No es cierto? Entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿No es cierto? Entonces, yo podría decir que para mi empresa es satisfactorio, ¿no es cierto?, que los empleados tengan conocimiento de las TIC y que apliquen esos conocimientos para mejorar procesos manuales que se llevan en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo, yo tengo una MIPYME, ¿sí? Una mediana empresa, pongámosle como de una pequeña tienda, ¿no es cierto? Una mediana tienda que vende productos de aseo, productos cosméticos, productos de la canasta familiar, ¿no es cierto? Sí. Pero en este momento es mi mediana empresa. Cuando ingresan los productos, de cierta manera, yo manejo el inventario manual, ¿no es cierto? Ya sea en libreta por escrito o en un archivo Excel plano, ¿no es cierto? Pero yo quiero de cierta manera implementar una base de datos, ¿no es cierto? En el cual mediante una aplicación yo pueda hacer más eficiente ese proceso de registro de productos al inventario de mi tienda, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que eh, lo que yo estoy proponiendo allí en mi empresa, ¿no es cierto? Es tener empleados que de cierta manera sepan manejar el paquete de ofimática, ya sea Excel. Excel incorpora un componente para desarrollar que es Visual Studio, ¿no es cierto? O ya sea Access para hacer esa aplicación de inventario, ¿no es cierto? Entonces, así poder mejorar el proceso de entrada y salida de productos de mi inventario, ¿no es cierto? Ya manejar ese proceso eh, mediante un software, ¿no es cierto? Que me haga eficiente ese proceso y no de cierta manera, me genere lentitud en los procesos críticos que son importantes para mi negocio, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué otras mejoras pueden identificar ustedes, ¿no es cierto? En el cual donde apliquen las TIC, las tecnologías de la información y las comunicación, en este caso herramientas ofimáticas y colaborativas, ¿no es cierto? Para mejorar procesos en una organización, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Qué mejoras ustedes podrían realizar para mejorar procesos en una empresa utilizando las TIC? ¿Qué me pueden decir ustedes, compañeros? Pues por el momento en la empresa donde yo trabajo, Sí, Postobón, se está tomando todo lo que son las TICs para manejar
todo lo que son los números de producción. Tanto los porcentajes de eficiencia, etcétera. Ok, Entonces, se han creado aplicaciones para que esto esté en la nube y lo puedan ver desde cualquier parte. ok. Ahí básicamente el ejemplo que nos habla el compañero, fíjense que él identificó, ¿no es cierto? Cómo las TIC pueden mejorar un proceso que beneficia a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que de cierta manera se quiere que hagan los respectivos grupos, plantear las mejoras que ofrece la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicación TIC en lo concerniente con las herramientas ofimáticas y colaborativas, ¿no es cierto? En base al proyecto formativo que cada grupo está ejecutando, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? Luego nos dice este segundo punto, ¿no es cierto? Ya vimos este primero. Nos dice identificar los aspectos, procesos del área de ocupación que se puedan fortalecer con la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, ¿no es cierto? Entonces, es básicamente, por ejemplo, si yo como aprendiz líder de mi grupo decidí hacer un software que gestione y administre las operaciones de una veterinaria, ¿sí? Entonces, yo voy a identificar aspectos de procesos del área de ocupación que se pueden fortalecer con la incorporación de las tecnologías TIC. Entonces, yo empiezo a evaluar y analizar, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, en estos momentos, la veterinaria, cuando el cliente o el propietario de la mascota ingresa a la veterinaria, eh, para ser atendido pues por el veterinario, el registro que yo manejo en estos momentos en la veterinaria, simplemente en un Excel anoto el nombre del propietario, anoto las características de la mascota, ¿no es cierto? Y le doy el ingreso, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, un aspecto del área de ingreso, ¿no es cierto? Mi empresa en la veterinaria, eh, que de cierta manera voy a fortalecer incorporando las TIC, va a ser el área de ingreso de pacientes a la veterinaria, ¿no es cierto? Entonces, es identificar esos procesos, ¿no es cierto? Otro ejemplo, ¿cuál puede ser? Básicamente que el veterinario que atiende allí en su negocio, para buscar el historial de cada mascota, tiene que dirigirse básicamente al archivo de historiales en físico y consultar cuál fue el último diagnóstico que emitió él en la salud de esa mascota, ¿no es cierto? Entonces, ahí se identifica un aspecto de proceso del área de archivo de ocupación que yo voy a fortalecer incorporando las TIC, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Pues básicamente pasar esos historias clínicas de las mascotas, pasarlas a un sistema de información de la veterinaria, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo yo voy analizando cómo opera el negocio que yo voy a impactar y voy identificando aquellos aspectos que puedo fortalecer, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento, compañeros? No, señor. Listo. Luego dice presentar el informe de forma creativa, por ejemplo, a través de cuentos, caricaturas, etcétera, haciendo el uso de una herramienta TIC en línea, ¿no es cierto? Es decir,
esto que ustedes identificaron de plantear las mejoras y de identificar los aspectos, los van a presentar en un informe de forma creativa, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a través de cuentos, caricaturas, haciendo uso de herramientas TIC, ¿no es cierto? Entonces, ustedes mirarán qué pueden hacer, ¿no es cierto? Allí les propone realizar lo que corresponde a cuentos, caricaturas, pero dan como esas opciones, pero pues ustedes pueden expresar esas mejoras y esas opciones para fortalecer debilidades de mi empresa en herramientas tecnológicas en línea que ustedes quieran mostrar, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues plantear lo tercero, es decir, que el primer punto de plantear y el segundo de identificar son los dos insumos que yo necesito para presentar ese informe de manera creativa, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace en los grupos respectivos, ¿sí? Básicamente nos dice acá lineamientos generales para la entrega de la evidencia, ¿sí? Productos para entregar. Fíjense que aquí pues yo les estoy explicando básicamente la guía y las actividades que debemos hacer de la guía, ¿no es cierto? Pero luego pues ya vamos a entrar en detalle en cuanto a la temática, ¿sí? Esto es como una explicación a nivel como de estructura, ¿no es cierto? De cómo el aprendiz debe ubicar la guía, cómo el aprendiz debe ubicar la actividad, de pronto dejar en claro cómo se debe hacer la actividad. En ese caso estamos hablando de la evidencia 1, actividad 3 de la competencia 1046 de la guía de aprendizaje 3, ¿no es cierto? Entonces, lineamientos para esa actividad, pues el producto a entregar va a ser un informe sobre las mejoras que pueden realizarse a los diferentes productos y procesos del área de ocupación con las incorporaciones de las TIC, ¿no es cierto? Está enfocado al proyecto formativo, ¿no es cierto? Se va a entregar en un formato PDF, dice que máximo de 10 hojas, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Aquí algo muy importante dice que para enviar la evidencia, remita hacia el área de actividades y ubique el enlace correspondiente a informe de mejora de los productos con la incorporación de TIC. Entonces, una vez los grupos ya tengan la actividad realizada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo deben cargar dicha actividad? Entonces, recuerden que a pesar de que se trabaja en grupo, es deber de cada integrante de equipo cargar su respectiva evidencia de aprendizaje, ¿sí? No que porque estamos trabajando en grupo, entonces voy a dejar que mi compañero la cargue y yo no voy a cargar mi evidencia porque es una actividad en grupo. No, recuerden, a pesar de que estén trabajando en equipo, es deber de cada integrante de equipo, de cada integrante de grupo, cargar su respectiva evidencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a suponiendo, ¿no es cierto?, que ya el grupo terminó la actividad, pues vamos a cargar el PDF de mi actividad, ¿no es cierto? Mi actividad en formato PDF. Entonces, yo voy a ir a la plataforma territorio. Aquí, ¿no es cierto? Pongámoslo aquí. Hay algo que se llama evidencias, ¿no es cierto? Miremos aquí de una vez, pongámoslo aquí. Acá me dicen, bueno, esta es la actividad 1046 en la que estamos. Si yo hago clic aquí, esta es la 1046. Miremos aquí un momentico. Esa es la actividad 3, es decir, es esta, actividad 3, 1046, ¿sí? Entonces el aprendiz va acá. Básicamente acá dice ver evidencia, ¿no es cierto? Y aquí es donde el aprendiz pues debe
cargar la evidencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, veo que ya hay un aprendiz, Manuel Ricardo, que ya la cargó, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Sergio Ávila terminó su evidencia. Entonces, ella aquí pues puede cargar la evidencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, de cierta manera, vamos a cambiar aquí vista de aprendiz. Desea cambiar a vista de aprendiz, ¿sí? Listo. Entonces, yo me voy a dirigir aquí. Voy a dirigir aquí a contenido del curso. Vamos aquí a proyecto, al módulo 3 de implementación de bases de datos. Vamos a ir a la guía de aprendizaje 3. Vamos a ir a la actividad AA 3.10.46. Vamos acá a ver la evidencia. ¿No es cierto? Y aquí es donde el aprendiz pues va a cargar su evidencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que de cierta manera, en el cronograma nos dice que debemos iniciar esto el 4 de julio, pero pues vamos a ir trabajando a ganar tiempo para entregar estas actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad pues está para el 4 de julio, ¿no es cierto? De todas maneras, pues yo a cada actividad le doy como una semanita más, como para que si no les alcanza el tiempo, pues puedan entregarlo. Pero entonces sí es importante que cada grupo cumpla con el cargue de las evidencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad está para verla el 4 de julio, pero iniciamos a verla el día de hoy. Es bueno, de cierta manera, ir adelantando actividades de aprendizaje y básicamente, si lo pueden terminar para esta fecha, mucho mejor, ¿no es cierto? Estamos a 30 de junio, está para el 4 de julio, ¿no es cierto? Pero de cierta manera, recuerden que si es para el 4 de julio, tenemos 1, 2, 3, 4 días. Yo lo voy a dejar para el sábado, 8 de julio. ¿Listo? Que entreguen la actividad. ¿Listo? ¿Entendido, compañeros? Sí, señor. Listo. Luego, pues, vamos a mirar este componente de las TIC, ¿no es cierto? Fíjense que aquí en la guía de aprendizaje nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Dice acá, son las actividades de evaluación. Listo. Bueno, entonces, para básicamente trabajar este tema de TICs, nos dice que para la elaboración adecuada de las ciencias, el aprendiz debe apropiar lo mostrado en el componente de tecnología de la información TIC. Vamos a mirar cuál es ese material de apoyo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir aquí y vamos a mirar cuál es ese aprendiz de apoyo, ese material de apoyo. Entonces vamos a ir aquí. Aquí hay algo que se llama material de formación y aquí está el material que dice tecnologías de la información y las comunicación TICs, ¿no es cierto? Entonces ingresamos, vamos a, aquí nos aparece pues el material de formación de las TIC, ¿no es cierto? Vamos a hacer clic en el botón acceder al recurso educativo y aquí pues de cierta manera nos dan una cierta introducción respecto a lo que corresponde de las TIC, ¿no es cierto? Entonces vemos que a medida que surge o pasa el tiempo, hoy en día las empresas, organizaciones de todos los sectores buscan incorporar las TIC para
hacer sus procesos más sostenibles, más productivos, más eficientes y lo más importante, estar en la competencia, ¿no es cierto? Una organización o empresa que no incorpore las TIC, pues muy difícil va a poder competir con otras empresas que sí adoptan las TIC en, en el negocio, ¿no es cierto? En las operaciones que se portan los negocios de la empresa, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a hacer esta lectura de este material. Fíjense que tienen, hablan sobre el software, qué es internet, qué es ofimática, qué es evaluación, qué es mejora continua, ¿no es cierto? Si nos vinculamos aquí en software, fíjense que empiezan como por esos conceptos fundamentales de las TIC y todo lo que sea software, programas, todo lo que sea hardware, eso hace parte de las TIC. Entonces, se inician aquí con una definición de lo que es software, ¿no es cierto? Fíjense que eh, el autor, Carmona Romera, dice que software es el conjunto de componentes lógicos que hacen posible la realización de tareas específicas, ¿no es cierto? Y tiene coherencia el concepto, ¿no es cierto? Un software en un hardware, de cierta manera, permite que el usuario pueda hacer tareas específicas. En estos momentos, ustedes como aprendices están viendo el contenido que yo les estoy mostrando gracias al software, ¿no es cierto? Eh, luego, pues, muestran cómo se clasifica el software, ¿no es cierto? Es importante tener en claro el concepto de software y cómo se clasifica. Vamos a mirar que se clasifica en unos componentes principales, ¿no es cierto? Está el software del sistema, ¿no es cierto? Fíjense que en el software del sistema, básicamente nos dice que son aquellos programas que se encargan del control y la administración de los recursos de cómputo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de software del sistema, básicamente es para controlar y administrar los recursos que tiene el computador, ¿no es cierto? O el dispositivo en donde esté. Hay que tener en cuenta que hay smartphone, hay tablets, hay portátiles, hay computadores de escritorio, ¿no es cierto? Entonces el software del sistema de cierta manera me permite eh, controlar y administrar los recursos de cómputo, ¿no es cierto? Ejemplos de software del sistema. Podemos ver los traductores tales como los compiladores, los intérpretes, los ensambladores, ¿no es cierto? Podemos ver los sistemas operativos, XP, Vista, entre otros, ¿no es cierto? Está el software de aplicación, el cual son programas que permiten que una computadora pueda realizar actividades específicas de procesamiento de información y ofrecer una funcionalidad a los usuarios finales. Entonces el software de aplicación pues me permite realizar actividades específicas que requieran procesamiento de información, ¿no es cierto? Entonces, tales como realizar una carta desde la más sencilla hasta la más compleja, tales como manejar macros en Excel, ¿no es cierto? Tales como hacer desde el programa más sencillo hasta la operación más compleja, ¿no es cierto? Y nos dice que como software de aplicación, pues tenemos los editores de textos como Word, los procesadores de texto, que pues lo conocemos, está Word, están las hojas de cálculo como Excel, están las presentaciones ejecutivas con PowerPoint y los antivirus de McAfee y el Avast, entre otros muchos más antivirus que existen en el mercado actual, ¿no es cierto? Está el software de programación. Fíjense que el software de programación, pues básicamente son esos entornos de desarrollo que permiten o me permiten eh, desarrollar una aplicación para lograr un propósito, ¿no es cierto?
Entonces, con el software de programación, podemos establecer un puente de comunicación entre los usuarios y el computador, ¿no es cierto? Entonces, esto se hace mediante lenguajes de programación y están editores de código, ¿no es cierto? Lenguajes de programación conocemos Java, PHP, Ruby, eh, eh, hay frameworks para desarrollar a nivel del frontend y del backend, ¿no es cierto? Entonces, software de programación, pues hay muchos, ¿no es cierto? Y también hay entornos de desarrollo integrados, son editores de código que me permiten, pues, hacer o facilitar la tarea de escribir código, ¿no es cierto? Tales como Visual Studio Code, Sublime Text, Atoms, ¿no es cierto? Brackets y algunos IDE como NetBeans y Eclipse, ¿no? Entonces, fíjense muchachos que de cierta manera aquí tienen información bastante de tecnología de la información y las comunicaciones, ¿no es cierto? Fíjense que pues está aquí la definición de lo que es software, su clasificación, ¿no es cierto? Está lo que es el Internet, ¿no es cierto? Fijémonos que de cierta manera el Internet surge bajo una necesidad, ¿no es cierto? Que era la comunicación y el transporte de información de un lugar a otro, de manera que no sea física, sino digital, ¿no es cierto? Y de ahí pues empiezan los grandes pioneros y creadores del Internet a, a trabajar en hacer un producto TIC, ¿no es cierto?, que pueda solucionar un problema, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes van de cierta manera a leer a qué hace referencia el Internet, ¿no es cierto? Está lo de ofimática. Fíjense que de cierta manera aquí en ofimática observamos pues que nos dan una introducción de ofimática. Básicamente, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué herramientas ofimáticas ustedes manejan, ya sea en sus trabajos o en su vida cotidiana, ¿no es cierto? Eh, para de pronto responder a necesidades, ya sea en su trabajo o en el hogar o en la casa, ¿no es cierto? Entonces, porque no solamente las herramientas ofimáticas se requieren en las empresas, también en el hogar para hacer una carta de reclamación o una carta de cancelación, también pues se deben implementar las herramientas ofimáticas, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, muchachos, respecto a qué herramientas ofimáticas ustedes usan con mayor frecuencia, ¿qué me pueden decir? ¿Y en qué momentos o necesidades han tenido que utilizar herramientas ofimáticas? Entonces, ¿qué me puede decir John, Vladimir, Guillermo, Luis, Alberto y Sara? Y el Pues, Word No, pues y el yo quería PowerPoint. pues compartir que en el trabajo también utilizamos mucho el Excel, pero el que viene integrado con el Drive, con Google Drive. Sí. Ujú. Ok, ¿y para qué lo utilizan, Luis? ¿Para qué proceso? Manejamos mucha información del proceso, porque al dejar trabajar varios usuarios y al tener toda la información en línea, entonces se maneja un archivo muy grande donde se maneja casi toda la información, digamos, de una sola área en ese Excel, pero por la facilidad que tiene de compartir y trabajar muchas personas en línea. Ok, listo. Listo, Luis. Vladimir, ¿tiene algo que compartir respecto a las herramientas ofimáticas que utiliza en su trabajo y en qué procesos
puede apoyar. No, nosotros, pues cuando las usábamos allá era más que todo el Word y el Excel y el PowerPoint, porque pues yo también trabajaba en la parte administrativa, entonces el manejo de lo que eran las estadísticas, la tabulación, las tablas dinámicas, toda esa parte pues para la presentación, llevar los reportes de diagnósticos de todas esas partes y pasar los reportes a la Secretaría de Salud. Eso era lo que nos tocaba, Sí, control de todas esas cosas a nosotros. listo. Gracias, Vladimir. Sara también ha implementado herramientas ofimáticas para resolver alguna necesidad en su vida diaria. ¿Y en qué momento? Sí, señor, pues mayormente es en el colegio, ya que nos piden la elaboración de informes escritos, entonces pues mayormente nosotros lo realizamos por Word, entonces es una facilidad. Listo, entonces fíjense que pues también la ofimática resuelve necesidades tanto en el sector productivo y también pues ayuda de cierta parte en el sector educativo, ¿no es cierto? Porque apoya procesos de enseñanza que el estudiante pues debe apropiar, ¿no? Vamos con John Edier. Lo escuchamos. Buenas tardes, John Edier. Profe, por lo menos en este momento nos ayuda para realizar los trabajos que tenemos que presentarle. Por ejemplo, yo uso mucho el Microsoft 365, ya Sí, que el SENA nos regala, ya por ser aprendices, nos regala una licencia, no sé si los compañeros saben, por 2 años, gratis. Y pues no lo había usado, se usa en la empresa mucho, pero pues ahorita yo lo estoy usando aquí, es muy bueno. Viene completamente Word, Excel, PowerPoint, varias herramientas gratuitas. sí. Ok. Y lo da 2 años gratis el SENA por ser aprendices. Sí, listo. Bueno, gracias John, gracias Sara y demás aprendices por dar sus momentos en que han aplicado pues herramientas ofimáticas. Me falta creo que Guillermo. Buenas tardes Guillermo. Bueno, les hago una consulta. Cuando en las grabaciones, la instructora Ángela Loaiza les sube las grabaciones en la plataforma y ustedes proceden a descargarlas, ¿no es cierto? O a mirarlas desde la plataforma. Profe, yo estaba esperando para preguntarle eso. Lo que pasa es Sí, que la mayoría de los instructores han tenido un inconveniente al subir las grabaciones. ¿Por qué? Porque lo suben por este método de Microsoft Teams sí, sí, y eso nos pide un acceso ahí todo extraño. Por ejemplo, hoy me llegó un correo de su parte que estaba invitado sí, a un grupo, ya le digo, o sea, yo no sí, sé, usted escribió algo que nos invitaba a un grupo de Microsoft 365, perdón, de Microsoft Teams, sí, pero pues la verdad no sé. Y ahí cuando uno trata de conectarse, no deja ver, tiene que pedir unos permisos, etcétera. Entonces los otros instructores tienen que pasar la grabación, no sé, a otro tipo de formato y ahí sí lo suben, sí, porque o sí. si no, no nos deja ver. Ver si la grabación, sí, toca mirar una estrategia importante para que puedan acceder a la grabación. Eh, de pronto Profe, y en el... esa invitación que yo le decía de Microsoft Teams, Ah, sí, dice es una que invitación. Marco Alexander nos agregó a Servicio Nacional de Sí, Aprendizaje, etcétera. No sé si con sí, eso ya eso. podamos ver por el Teams lo que usted grabe, no sé. Sí, pues de cierta manera cuando termine esta clase, yo
procedo pues a subir la grabación y pues le pregunto de pronto al vocero si puedo acceder a la grabación para que así mismo garantizar que pues cada uno de ustedes pues puedan acceder a la grabación. Esa invitación que les llegó fue porque yo creé un canal en Microsoft Teams. Primero creé un equipo, añadí a cada uno de ustedes en el equipo y creé un canal que actúa como reunión durante las 24 horas del día, es decir, el enlace que yo les voy a compartir en territorio es fijo y porque es el mismo enlace en donde ustedes accedieron a este canal, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Por eso les llegó a cada uno pues ese mensaje de mi correo, porque yo los añadí a un equipo de Microsoft Teams de la clase como tal, ¿listo? Bueno, entonces, retornando aquí de cierta manera a la guía. Entonces, pues ya esa primera evidencia de aprendizaje que deben presentar, pues ya está más claro con los aspectos que tocamos. Y ya saben que es importante que cada aprendiz realice la lectura, ¿no es cierto? Son lecturas muy amigables con los aprendices que lean pues esta información, ¿no es cierto? Fíjense que eh, nos muestra información sobre los tipos de sistemas qué recursos pueden gestionar, como el microprocesador, la RAM, ¿no es cierto? Entonces son lecturas interesantes que es deber de cada aprendiz pues hacer estas lecturas, ¿no es cierto? Para hacer una previa discusión de lo que hemos leído. Entonces, para que tengan en cuenta, hay unos, digamos, enlaces para aprender Word básico, Excel básico, ¿no es cierto? Son cursos que están allí colgados en YouTube, por si ustedes desean hacerlos, pues fortalecer de cierta manera más las competencias del paquete de ofimática, ¿no es cierto? Motores de búsqueda para hacer búsquedas en Google, ¿no es cierto? De cierta manera nos parece fácil buscar en Google, pero detrás de estas consultas hay que saber que es un motor de búsqueda, que un motor de búsqueda no puede ingresar parámetros de búsqueda para consultar información específica de algo de mi interés, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta esto, ¿no es cierto? Luego de que hagamos esa actividad, en base a cronograma, está la actividad que nos dice mapa conceptual, ¿no es cierto? Es la evidencia 1 de la actividad 1 de la 11.13, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ubicar esa actividad en la guía. Sigue estando esa actividad en la guía número 3, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a buscarlas. Es la 11.13 AA1. Yo voy a ir aquí a la guía. Voy acá a buscarla. 11.13-AA1. Es esta. Entonces, fíjense que está de ciertamente esta actividad, el cual es la de describir el tipo de base de datos relacional o no relacional. Entonces, aquí ya vamos a tocar el tema de bases de datos, ¿no es cierto? Nos dice de cierta manera que el diseño de bases de datos es muy importante, es esencial, es fundamental, ¿no es cierto? En el proceso de construcción de un sistema de información, ¿no es cierto? Porque si ustedes se ponen a analizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el éxito tiene su sistema de información de inventario, ¿no es cierto? Si ese sistema de información de inventario no tiene base de datos, pues está mandado a recoger ese sistema de información. Es más, ni se debería llamar sistema de información porque como no tiene base de datos, pues no tiene nada que almacenar, ¿no es cierto? No tiene información que almacenar. Entonces, por eso recalcan la importancia
de las bases de datos en los sistemas de información, ¿no es cierto? En las aplicaciones de desarrollo software, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de aplicaciones que las personas usan diariamente que tienen bases de datos? ¿Quién me puede dar un ejemplo rápidamente de aplicaciones que las personas más frecuentan que tienen bases de datos? Entonces yo doy mi primer ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que Facebook tiene una base de datos gigante y guarda todo tipo de información. Entonces, ¿qué tipo de información puede guardar la base de datos de Facebook, de la aplicación de Facebook? Básicamente está guardando la información de cada uno de nosotros como usuarios, ¿no es cierto? Está guardando información del comportamiento que nosotros tenemos sobre esa red social, ¿no es cierto? Y está guardando información de nuestras preferencias, de las publicaciones en, en que le damos like, en que le damos me gusta, ¿no es cierto? Y fíjense que Facebook desarrolló esa aplicación, pero de cierta manera ya saca cierto provecho de los datos de nosotros, ¿no es cierto? Porque mediante la inteligencia artificial, Facebook recopila toda esa información de millones de usuarios y analiza las tendencias de cada usuario, ¿no es cierto? Y qué tipos de tendencias, tendencias digamos, tipos de marca de accesorios, de ropa, ¿no es cierto? Eh, Entre otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién me puede dar un aprendiz que me pueda dar un ejemplo de una aplicación que tenga base de datos en donde los usuarios frecuentemente están interactuando con él? ¿Podría ser Amazon y Mercado Libre? Correcto, Amazon y Mercado Libre, muy bien. El usuario que esté interesado en Mercado Libre de comprar un producto de manera electrónica, se registra, ¿no es cierto?, en Mercado Libre, ¿no es cierto? Y Mercado Libre, pues, por debajo tiene una base de datos que está soportando la información de cada uno de sus usuarios, ¿no es cierto? Entonces, si yo compro una mascota por Mercado Libre, ¿no es cierto? eh, Gracias a la inteligencia artificial que adoptan estas empresas, ya me salen publicaciones respecto a mascotas, ¿no es cierto? Que deseo comprar. Ellos ya identifican como ese comportamiento del usuario que compró una mascota y dice, vamos a mandarle publicación de más mascotas a la venta y lo utilizan como estrategia de negocio, ¿no es cierto? Si compro unas zapatillas, también es lo mismo. Queda registrada mi información allí en la base de datos, mi comportamiento, ¿no es cierto? Y como estrategia de negocio, ellos le envían automáticamente publicidad de más zapatillas para que yo compre y vuelva a comprar, ¿no es cierto? Listo. Y esto, pues hablando de redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp tienen sus propias bases de datos, ¿no es cierto? Pero ya a nivel del sector productivo, el éxito tiene base de datos. Hoy en día, las empresas que están surgiendo, ¿no es cierto? No sé, pero por ejemplo, en el Tolima, una familia se dedicó a vender lechonería de Ubina, y resulta que ya tienen 3, 4 puntos y tienen puntos en Bogotá. ¿Qué le tocó hacer a esa empresa familiar que se dedicaba a la venta de lechona? Pues de cierta manera desarrollar su aplicación, ¿no es cierto? Y de cierta manera ellos ya llevan su inventario, su contabilidad ya sistematizada allí, ¿no es cierto? Y de cierta manera es un software que fíjense que salió por una necesidad y la necesidad era que ya como el negocio se creció tanto,
ya no podían llevar sus cuentas del negocio a lápiz y papel, ni mucho menos en Excel, sino que ya la familia decidió comprar un producto software, ¿no es cierto? Para apoyar el negocio, ¿no es cierto? Entonces con ello pues ya llevan mejor su contabilidad sistematizada de lo que venden, de lo que compran, ¿no es cierto? Entonces, bajo estos sistemas de software están las bases de datos, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta, el éxito tiene su sistema de inventario, el cual utiliza una base de datos. Los bancos también contienen sus aplicaciones con bases de datos. Los cines también contienen sus aplicaciones con bases de datos, ¿no es cierto? Las universidades, ¿no es cierto? También sus operaciones de negocio requieren de aplicaciones que tengan bases de datos, ¿no es cierto? La información de sus estudiantes para gestionar el proceso de matrículas. Todo esto requiere de aplicaciones soportadas con bases de datos. Bueno, entonces nos dice de cierta manera que el diseño de las bases de datos es importante en el proceso de construcción de un sistema de información, ¿no es cierto? Básicamente, la naturaleza de la información y su empleabilidad en cada parte de los procesos informáticos hace necesario realizar un modelo adecuado de la necesidad. Entonces nos dicen que teniendo en cuenta lo anterior, reflexión en torno a las siguientes preguntas. Entonces, ¿cómo puedo identificar la información necesaria para modelar una base de datos? Entonces, para crear una base de datos en una empresa, pues, o en una organización que tenga la necesidad de tener una base de datos, ¿no es cierto? Volvamos al ejemplo de la veterinaria, ¿sí? Digamos, la veterinaria requiere de un sistema de información que le ayude a apoyar los procesos de negocio de esa veterinaria. Entonces le ayude a gestionar la información tanto de mascotas que llegan a la veterinaria, tanto como la de sus propietarios, ¿no es cierto? Entonces, yo entendiendo cómo es el proceso de negocio de la veterinaria, ¿no es cierto? Yo comprendiendo cómo se llevan de cierta manera los procesos en la veterinaria, yo puedo modelar una base de datos, ¿no es cierto? Pero entonces es importante que si yo voy a hacer un software para una biblioteca, yo debo comprender cómo es la lógica del negocio de esa biblioteca, ¿sí? Cómo es el proceso de préstamos de libros, cómo es el proceso de ingreso de ejemplares, cómo es el proceso de aplicación de multas hacia estudiantes que no entregaron el libro a tiempo. Entonces, esa es la clave, ¿sí? La clave es conocer eh, cada uno de los procesos de la empresa a la cual yo voy a hacer la aplicación, teniendo en cuenta que una aplicación requiere de una base de datos, ¿sí? Si yo, de cierta manera, que fui eh, contratado como desarrollador de software para desarrollar el sistema de información que requiere la veterinaria, yo no sé cómo esta veterinaria maneja los procesos de registro de las mascotas, de los propietarios, del registro de sus historias clínicas, cómo es el proceso de sus diagnósticos. Muy difícilmente yo voy a poder modelar una base de datos. Entonces, ahí está el tip. La clave es entender cómo se realizan las operaciones dentro de la organización o empresa en cualquier sector para yo entrar a modelar una base de datos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es la clave, ¿no? Hay otra pregunta, ¿cómo puedo identificar los tipos de información y las características de la información que desea administrar? Esa pregunta es muy interesante porque eh, información entendemos el concepto general, pero
hay tipos de información y características que las distinguen de otros tipos o fuentes de información, ¿no es cierto? Entonces, pues van a reflexionar en esas dos preguntas, ¿no es cierto? Tiene una duración de 18 horas. ¿Por qué? Porque se viene el desarrollo del mapa conceptual, ¿no es cierto? Pero fíjense aquí me dicen material de formación a consultar. Nos dicen que para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del material de formación, conceptos generales de bases de datos. Que yo como aprendiz, ¿cómo puedo encontrar esa lectura, ese material de apoyo para yo realizar la evidencia de la actividad 1 de la competencia 11.13, mapa conceptual? Pues voy aquí a territorio. Voy aquí y voy a mirar aquí, conceptos generales de bases de datos. Hago clic en ese material de apoyo, hago clic para acceder al recurso y aquí ya encuentro los conceptos generales de bases de datos, ¿no es cierto? Entonces, como siempre, inicia pues con una introducción acerca de por qué es importante hoy en día que las aplicaciones manejen bases de datos, ¿no es cierto? Nos dan introducción, conceptos generales de las bases de datos, el modelo entidad-relación, normalización y sistema gestor de bases de datos. Entonces la idea es leer ese material de apoyo, ¿no es cierto? Para realizar un punto que tiene la guía, el cual es la siguiente. Nos dice, elaborar un mapa conceptual para reconocer e identificar las estructuras de las bases de datos relacionales, las ventajas y características de un sistema de gestión de bases de datos, o en inglés llamado System Management Database, ¿no es cierto? Las entidades, los atributos y las relaciones, ¿no es cierto? Nos dice que al finalizar elabora un documento que incluya el mapa conceptual, ¿no es cierto? Y la solución de los diseños de modelo entidad-relación. Entonces, aquí hago una aclaración, ¿sí? Este mapa conceptual solo lo van a realizar hasta aquí, ¿no es cierto? Características de un sistema de gestión de base de datos con las entidades, los atributos y relaciones, ¿sí? Entonces, van a hacer el mapa conceptual respecto a los conceptos generales de bases de datos. ¿Por qué? Porque esta que dice, y la solución a los diseños de modelo entidad-relación, vamos a verla en la siguiente sesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a tener que manejar una herramienta tecnológica para modelar el modelo entidad-relación en base a estas tres situaciones que nos plantean A, B y C, ¿no es cierto? Entonces, por el momento vamos a hacer el mapa mental con los conceptos generales de bases de datos, ¿sí? Y para la próxima clase vamos de cierta manera a mirar la solución de los modelos entidad-relación, ¿no es cierto? Entonces, ¿entendido lo que hay que hacer en esa actividad? ¿Entendido hasta dónde deben de llegar, muchachos? Sí, señor. Compañero. ¿Sí? Listo, entonces, viendo de cierta manera el material de bases de datos, vamos a ir aquí. Conceptos generales de bases de datos. Fíjense que nos dan como los conceptos generales de base de datos mediante fuentes y bibliografías externas, el cual nos dicen que según la RAE, una base de datos es el conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. También pues permiten organizar y definir información de forma sistemática, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que dan ejemplos, nos permite de cierta manera determinar los metadatos del siguiente problema. Nos dan un ejemplo, nos dice una empresa tiene una base de datos llamada telefónicas que entran y salen de su planta telefónica.
donde se relacionan los números de teléfonos del llamante y la extensión telefónica que recibe o hace la llamada, la fecha y la hora de la llamada, si fue o no atendida, y la duración de la misma, como se muestra en la siguiente figura. Fíjense que aquí nos dan la metadata de una base de datos de llamadas telefónicas. Fíjense que nos da la fecha en que se realizó la llamada telefónica, que es el call date. Nos dan el número telefónico del dispositivo en donde se realizó la llamada. Nos dan la distancia, la duración y la disposición, ¿sí? Si fue fallida, si fue respondida o si no fue respondida. Entonces ahí nos están mostrando una base de datos de llamadas telefónicas, ¿no es cierto? Entonces, esta lectura es muy buena, es muy fácil de comprender y aquí nos dan de cierta manera una explicación de lo que nos muestra esta figura. Nos dice la figura muestra una tabla de datos que tiene las características de que en cada columna se agrupa un tipo de dato particular y cada fila es el conjunto de datos que se llama registro y comparten una relación. La relación es que cada fila corresponde a la única llamada telefónica. A esta estructura se le llama bidimensional. Aquí filas y columnas son las dos dimensiones. Entonces fíjense que si vemos la tabla de manera vertical, estamos hablando de columnas. Está la columna de la fecha de llamada, está la columna del número telefónico celular, está la columna de la distancia, está la columna de la duración y está la columna de la disposición de la llamada. Si lo miramos de manera horizontal, vemos que vemos los registros de cada llamada, ¿no es cierto? Entonces vemos, por ejemplo, en el primer registro, en la primera fila, la llamada se hizo el 10 de abril del 2021 a las 8 y 48 de la mañana, de un 317, 696, 43, 35. Duró en 9 segundos y fue respondida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo una base de datos está conformada por columnas y filas, ¿sí? Fíjense los metadatos de la figura anterior serían la definición de cada tipo de dato. Entonces, fíjense que para el date, es decir, la fecha de la llamada, esto es un metadato, ¿no es cierto? Fíjense que nos dice que el date, es decir, la fecha de la llamada, tiene la estructura del año, mes y días, horas, minutos, segundos, ¿no es cierto? Donde los años serían el año, un dato numérico entero de 4 dígitos. El mes corresponde al mes, que es un dato numérico, el día, que es un dato numérico entero, la hora, que es un dato numérico de 2 dígitos, los minutos y segundos, que es un dato numérico de 2 dígitos. Entonces, fíjense que nos dan la descripción de cada metadato, ¿no es cierto? Entonces, es una lectura que los invito a que realicen. Cada aprendiz es un trabajo en grupo, ¿no es cierto? Pero es bueno que le damos con detenimiento esa lectura que nos va a aclarar muchas dudas de bases de datos como tal, ¿no es cierto? Después de los conceptos de bases de datos están las clasificaciones de las bases de datos. Todo esto va a ir en el mapa conceptual que ustedes van a realizar, ¿no es cierto? Y sistema de gestión de bases de datos, ¿no es cierto? También relaciones entre entidades, relaciones de uno a muchos y relaciones de muchos a muchos, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa lectura, pero no olviden que el mapa conceptual lo vamos a realizar de cierta manera hasta los conceptos generales, ¿sí? Es decir, que en la guía, cuando nos dice, dice, al finalizar elaborar un documento que incluya el mapa conceptual y la solución a los diseños. Esta solución a los diseños vamos a ver este tema en la próxima sesión, ¿sí? Es decir, de cierta manera, si vamos aquí a las fechas, nos dice que esto es para entregar el 9 de julio, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera,
tengan en cuenta que primero van a entregar la evidencia 1 de la actividad 3.10.46 en la respectiva fecha y luego pues van a entregar la otra. Pero entonces aquí van a adelantar el mapa conceptual hasta donde veamos, ¿sí? Ya en la próxima sesión que pensaría que sería el martes, yo les publico el anuncio, pues ya vamos a mirar cómo podemos modelar bases de datos implementando una herramienta, ¿sí? Para dar solución a esos casos A, B y C. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿hay alguna duda, inquietud, muchachos? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor, sin ¿Sí? preguntas. Ah, ok, listo. Espera que acá me volvió a iniciar sesión. Disculpe las molestias. Permítame acá. Bueno, ¿me escuchan, muchachos? Sí, señor. Listo, permítame acá un momentico. Listo, entonces, ¿hay alguna inquietud respecto a la actividad que deben de realizar? John, Vladimir, Guillermo, Luis y Sara. No, señor, ahí está claro. Listo. Instructor de la actividad, no, pero sí de pronto, ¿qué horarios generalmente tendríamos con usted para saber y Es, programar? sí, yo básicamente, yo cuando publico anuncio de sesión en línea, se les publicó con dos días de anticipación, ¿listo? Para que se programen, pero pues va a ser en horas de la tarde, ¿listo? Sí, señor, sino que pues era como para yo programar porque tengo la verdad una agenda un poquito Sí, apretada porque hago demasiadas cosas, entonces sí, no sé si usted generalmente pueda, como hacía la instructora Ángela, nos decía martes o jueves y decía más o menos listo, el horario, pero pues no sé si tenga de pronto listo. usted un día Entonces, específico en donde siempre. el martes podemos vernos el martes y los jueves, Ángela, ¿qué horario daba las clases? ¿En qué horario? Pues Martes y jueves, ¿ella generalmente en a qué este horario? mismo, generalmente en este ¿Sí? mismo, sí señor, martes y jueves a las 4. Listo, a las 4. Entonces sí, puede ser martes y jueves. Ujú. ¿Listo? Ah, Martes y listo, sí jueves. señor, ¿Listo? entonces eso es para estar pendiente esos días, para no estar revisando constantemente el muro Ujú. de anuncios, sino que uno ya más o menos Sí, sabe qué días y entonces ya uno se programa esos días a la hora que usted diga y listo. listo. Ujú. Listo, listo. Listo, yo añadir entonces martes y jueves, de cierta manera, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ya el compañero John Edier me pasó la lista. Voy ya acá a finalizar la grabación. Permítame un momentico para que nos... Vamos a acá detener la grabación, detener